El día antes de mi boda, descubrí que mi futuro marido ya tenía otra esposa emocional, mi mejor amiga. Eso fue lo primero que pensé cuando escuché las palabras que nadie debería oír a 24 horas de casarse. El vestido de novia color champán colgaba de una percha de satén como si respirara. Brillaba bajo la luz dorada del atardecer, vivo, expectante, casi arrogante en su perfección. Todo en la habitación olía a ritual, a promesa, a futuro. Las peonías que mi madre había traído por la mañana inundaban el aire con un aroma dulce y pesado, como si quisieran abrazarme o advertirme. Yo, Marisol, me miraba en el espejo, sentada en el borde de la cama, acariciándome la clavícula como quien intenta calmar un temblor invisible. Mañana seré la esposa de Santino. Lo repetía para creerlo. 5 años juntos, un amor sólido, limpio, casi demasiado bonito para este mundo. Todo estaba organizado, invitaciones enviadas, restaurante reservado, músicos afinando, invitados ya instalados en el hotel. Nada podía salir mal, o eso creía. El timbre sonó. Me levanté con la ligereza de alguien feliz, convencida de que era el mensajero con los últimos detalles de decoración. Abrí la puerta, y mi sonrisa murió antes de que pudiera sostenerla. Era Santino, pero no mi Santino, no el hombre que me abrazaba por la espalda mientras cocinaba, no el que me prometía toda una vida juntos. Su cara era una máscara, pálida, rígida, inexpresiva, un muro. «Hola», susurró sin mirarme. Me hizo un nudo en el estómago. «¿Qué pasa? Tienes una cara rarísima. Pasa, por favor». Entró, pero se quedó a mitad de camino, como si temiera contaminar algo. Su mirada se deslizó por el vestido, por las flores, por las maletas abiertas. Ninguna reacción. Solo un cansancio gris, agotado, culpable. «Marisol», dijo finalmente, «tenemos que hablar. Ese tono que solo se usa cuando algo se ha roto para siempre. Dime, ¿ha pasado algo? ¿Tus padres? ¿Ha habido un problema?» Busqué refugio en la lógica, en lo cotidiano, en cualquier cosa que no fuera lo que intuía. Respiró hondo, muy hondo. Y entonces pronunció la frase que destrozó mi mundo, como un cristal contra el suelo. «Marisol, no habrá boda». El silencio se hizo tan espeso que dolía respirarlo. Me reí. Sí, me reí. Una risa nerviosa, aguda, casi grotesca. «Muy gracioso, Santino. Tus amigos y sus bromitas». Pero él no se movió, no parpadeó, no sonrió. «No es una broma. Me voy. Lo siento». «¿Cómo que te vas? ¿A dónde? La boda es mañana, no entiendo nada». Y entonces llegó el golpe final, el definitivo, el que ni siquiera sabía que existía en el vocabulario del dolor. «Me voy con otra, con Linda». El nombre me atravesó. Linda, nuestra amiga, mi dama de honor, la que me ayudó a elegir el vestido que colgaba detrás de él, la que brindó conmigo por mi felicidad. El mundo se inclinó. Me agarré a la silla para no caer. Su voz seguía hablando, pero llegaba amortiguada, como si yo estuviera bajo el agua. «Llevamos meses juntos. No podía seguir mintiendo. La quiero. Es mejor así. Mejor, mejor. ¿Me dejas un día antes de la boda para irte con mi amiga? ¿Y crees que es mejor?» Mi voz ni siquiera era mía. «Al menos soy sincero», respondió, como un verdugo justificando su trabajo. Dijo más cosas, que recogería sus cosas, que arreglaría las finanzas, que lamentaba todo. Palabras mecánicas, huecas, como si leyera un guión aprendido. Yo ya no lo escuchaba, solo veía el vestido. Ese vestido que hacía una hora parecía un símbolo de futuro, y que ahora parecía un fantasma blanco, un sudario. Santino se fue cerrando la puerta con una delicadeza insultante. El clic final sonó como un entierro. Me quedé sola, rodeada del olor de las peonías. Un olor que ya no olía a boda, sino a funeral. Me dejé caer hasta el suelo, deslizando la espalda por la pared. No lloré. Aún no. El shock era tan grande que las lágrimas no encontraban por dónde salir. Y así empezó mi historia. No con un
Sí, quiero. Sino con un abandono calculado, 24 horas antes de casarme. Cuando mi prometido me abandonó un día antes de la boda, pensé que me quedaría rota. No imaginaba que una hora después estaría planificando una fiesta, pero no para mí. Una hora más tarde, el teléfono vibró sobre la mesa. Era mi madre, llamando para confirmar la visita matutina del estilista. Su voz sonaba alegre en la pantalla, ajena al derrumbe que tenía delante de mí. No pude contestar. No podía decirle que su hija, la que mañana iba a casarse, estaba sentada en el suelo, abrazándose las rodillas como una niña perdida. No sé cuánto tiempo estuve así, 1 hora, 2, o una eternidad suspendida, hasta que mis ojos se posaron en la carpeta de documentos sobre la mesita. Ahí estaban, facturas enormes, selladas como sentencias, el restaurante para 150 personas, el presentador, la decoración, la tarta, todo pagado, todo cerrado, todo definitivo, todo arruinado. Mis padres habían gastado sus ahorros, yo también. Ese día debía ser un recuerdo radiante, no un agujero negro. Sentí el dolor clavarse como una espina, y entonces ocurrió. Entre la niebla del shock, algo hizo clic. Algo frío, limpio, peligroso. La ira. No un arrebato, no un grito. Una ira serena, quirúrgica. La clase de ira que reconstruye mientras arde. No vas a destruirlo todo, Santino, pensé. No vas a llevarte mi dignidad, ni el dinero de mis padres. Volví a mirar la cifra del restaurante. 5 dígitos, no reembolsables. No, esto no se perderá. Este banquete se celebrará, pero será un banquete distinto, uno donde él no sea bienvenido, uno donde yo no sea la derrotada, sino la anfitriona de algo más grande. Me puse de pie de golpe, llamé a mis padres, tragué el nudo, respiré hondo y solo dije: «Venid inmediatamente, por favor, no preguntéis». 30 minutos después estaban en mi puerta, mi madre nerviosa, mi padre tenso. Bastó un vistazo al espacio vacío, donde ayer colgaban las cosas de Santino para que entendieran. No hizo falta una palabra. Mi madre se abalanzó a abrazarme. Mi padre apretó los puños, rígido, como si contuviera un terremoto. Cuando intentaron consolarme entre lágrimas, los detuve. «Mamá, papá, no tengo tiempo para llorar. Necesito vuestra ayuda». Mi madre intentó oponerse. «Hija, cancelaremos todo. No te preocupes, lo resolveremos». «No», dije firme, sorprendiéndome de mi propia voz. «No vamos a cancelar nada». Mi padre abrió los ojos, incrédulo. «Marisol, no estás pensando con claridad. ¿Qué celebración? ¿Te das cuenta de lo que ha pasado? Precisamente por eso, no quiero que él gane. El restaurante está pagado, la comida encargada, los músicos listos. No recuperaremos ni un céntimo. Así que, al menos que sirva para algo». Respiré hondo y solté mi idea, mi locura, mi salvación. «Quiero invitar al banquete a los niños del orfanato municipal Nadezhda, a ellos y a sus cuidadores. Quiero darles una fiesta que jamás hayan vivido, una noche mágica, una noche que recuerden siempre». Mis padres me miraron en silencio. Mi madre rompió a llorar, pero esta vez no de pena. Mi padre, el hombre más reservado del mundo, se acercó y me abrazó como si temiera que me rompiera. «Esta es mi hija», murmuró. «El dinero ya está perdido, que al menos sirva para algo. Voy a llamar al director ahora mismo». El plan arrancó con la precisión de una operación militar. Mi padre, tirando de todos sus contactos, en 1 hora logró hablar con la directora del orfanato. Ella primero pensó que era una broma. Después, cuando entendió, se echó a llorar de gratitud. Mi madre llamó a mis amigas. Algunas lloraron conmigo. Otras ofrecieron ayuda sin pensarlo 2 veces. Y entonces llegó el paso más difícil: informar a los invitados. Me senté, respiré y escribí: «Queridos amigos y familiares, lamentablemente, nuestra boda con Santino se cancela. Sin embargo, la celebración no se cancela. Mañana, a la misma hora y en el mismo lugar,
Tendrá lugar una velada benéfica a favor del orfanato Nadezhda. En lugar de regalos de boda, agradeceremos cualquier donación para los niños. Este día debía ser el nacimiento de una nueva familia. Que sea entonces un día de esperanza para quienes más lo necesitan. Estaremos encantados de ver a quienes quieran apoyar esta idea. Pulsé enviar. Los teléfonos estallaron. Mensajes, llamadas, notificaciones. Unos expresaban pena, otros admiración, pero todos, absolutamente todos, apoyaron mi decisión. La historia de la boda fallida que se transformó en una gala benéfica corrió como pólvora por la ciudad. Y por supuesto, la noticia llegó también a Santino y a Linda, y no les hizo ninguna gracia. Cuando creía que nada podía sorprenderme más, descubrí que incluso mi dolor tenía público. Una amiga común me escribió al amanecer. Según ella, Linda, al enterarse de mi decisión, solo resopló. «Se ha vuelto loca del todo», dijo con desprecio. «Monta un circo para llamar la atención, para dar pena». Santino, en cambio, guardó silencio. Ese silencio suyo, lleno de indiferencia, de esa frialdad que tantas veces confundí con calma. Su reacción, lejos de herirme, me dio más fuerza. Si pensaban que estaba hundida, que iba a esconderme en casa llorando, no me conocían en absoluto. La tarde y la noche se me fueron como en un sueño extraño, acelerado, eléctrico. Mis amigas llegaron y nos pusimos a reorganizarlo todo. Cambiamos el plano de las mesas. Avisamos al maestro de ceremonias para que sustituyera los concursos nupciales por juegos infantiles. Buscamos animadores, improvisamos una recogida de juguetes. Anita, que debía atrapar el ramo mañana, ahora estaba organizando cajas de regalos y bolsas con chucherías. Mi mundo había estallado, pero de entre los restos empezaba a nacer algo nuevo. En medio del caos no había tiempo para compadecerme. Esa fue mi salvación. A la mañana siguiente, el día que debía ser mi boda, me desperté sin pensar en Santino. Me desperté pensando en mi plan, en lo que tenía que hacer. No toqué el vestido de novia. Lo dejé colgado como el cadáver de una vida que ya no existía. Elegí un vestido de noche esmeralda, el color de la esperanza. Cuando me miré en el espejo, no vi a una novia abandonada, sino a una mujer distinta, agotada, sí, con ojeras, pero con una mirada firme, limpia. El dolor seguía ahí, escondido, pero ya no mandaba. Respiré. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El salón de banquetes parecía casi idéntico a lo que habíamos planeado para la boda. Las mismas flores, los mismos manteles almidonados, la misma iluminación suave que hacía brillar el cristal de las copas. Pero el ambiente era otro, más cálido, más real, sin fingida solemnidad. Mis amigos y familiares conversaban entre sí, y todos miraban hacia la entrada, a la espera de los verdaderos protagonistas de la noche, los niños. Y entonces llegaron, unos 40 chicos de entre 5 y 16 años, vestidos con sus mejores prendas, tímidas, modestas, pero cuidadas con un cariño que se veía a distancia. Entraron despacio, mirando el salón con los ojos muy abiertos, como si hubieran cruzado a otro mundo. En ese instante lo supe. Estaba haciendo lo correcto, mucho más correcto que cualquier boda. El presentador, bendito sea, entendió al momento el espíritu de la velada. Enseguida conquistó a los pequeños, y pronto la sala se llenó de risas, carreras y voces emocionadas. Un sonido que no escuchaba desde hacía horas, y que me devolvió el aire. Yo iba de mesa en mesa saludando a todos, recibiendo palabras de apoyo, conociendo a los niños. Una niña llamada Estefania me regaló un dibujo de un ramo. Un niño de 10 años, Manuel, me estrechó la mano como un adulto y dijo con total seriedad que cuando creciera, él también ayudaría a los demás. Noté las lágrimas subiendo, pero no las dejé salir. Aquel no era el día de mi dolor, era el suyo. Era su fiesta. La noche avanzó entre juegos, concursos y gritos emocionados.
Los niños devoraron la tarta que había sido pensada para los recién casados. Los adultos participaron en una improvisada subasta benéfica. Mi ramo, sí, mandé a hacer uno, se vendió por una cantidad sorprendente. En un momento dado, Anita se acercó a mí y susurró: «Oye, ese hombre del fondo no te quita ojo. Creo que es Juan, ¿sabes? El mecenas que construyó el nuevo complejo deportivo de la ciudad». Seguí su mirada. En una mesa apartada, un hombre alto, de traje impecable, semblante serio y mirada intensa, me observaba con atención. Había algo en su forma de mirar que me desarmó. No era lástima, era respeto, curiosidad, interés. Me sentí avergonzada y aparté la vista, intentando volver al trabajo, aunque notaba su mirada como un calor suave en la nuca. Hacia el final de la velada, el presentador me cedió la palabra. Subí al escenario. El salón cayó en un segundo. 40 niños y más de 100 adultos esperaban mis palabras. Miré cada rostro, el brillo en los ojos de los pequeños, las sonrisas tranquilas de los invitados. Tragué saliva. «Buenas noches, queridos amigos». Empecé con la voz temblorosa pero firme. Hoy aquí debía nacer una nueva familia, la mía. Pero la vida a veces nos da golpes muy duros. El silencio que siguió fue tan profundo que casi pude oír mi propio corazón. Y entonces dije lo que nunca pensé que sería capaz de decir. Ayer pensé que mi historia había terminado. Hoy entendí que solo había cambiado de escenario. Respiré hondo, la sala expectante delante de mí, y seguí hablando. Cuando ayer mi mundo se derrumbó, creí que era el final. Pero al veros hoy a todos vosotros, miré a los niños, sentados en primera fila, con las mejillas encendidas por la emoción. Entiendo que nada termina, solo se transforma. Sentí mi propia voz volverse más fuerte, más nítida. Hoy no ha nacido aquí una familia, pero en cambio, creo que todos nosotros nos hemos convertido en una gran familia, unida por la bondad y el deseo de ayudar. Gracias por convertir el día de mi mayor dolor en el día de mi mayor esperanza. Miré a los más pequeños. Y gracias a vosotros, chicos, por enseñarme lo más importante. Incluso en la oscuridad absoluta, siempre se puede, y se debe, buscar la luz. Y si no la encuentras para ti, enciéndela para los demás. La sala estalló en aplausos. Un sonido tan cálido que me atravesó el pecho como una corriente eléctrica. Bajé del escenario con una sensación extraña, un vacío suave, pero también una euforia limpia, luminosa. Y fue entonces cuando él apareció a mi lado. «Juan». «Marisol», dijo con voz grave tendiéndome la mano. «Permítame presentarme. Soy Juan». Su apretón era firme, seguro, sin una sombra de duda. De cerca tenía un rostro inteligente, una mirada seria, pero amable. «He venido por casualidad», explicó. «El gerente del restaurante es un viejo conocido, y debo decirle algo, nunca en mi vida había visto algo así. Ha convertido una tragedia personal en una victoria pública. Eso merece un respeto enorme». «Gracias», murmuré, sintiéndome de pronto torpe. Solo intenté que nada se perdiera en vano. «Ha hecho mucho más que eso», respondió con una sinceridad que me dejó sin palabras. «Ha regalado un milagro a estos niños y a todos nosotros, un ejemplo de fortaleza. Llevo muchos años dedicándome a la caridad. Tiene un talento natural para esto. Si decide continuar, mi fundación estará encantada de apoyarla». Me entregó una tarjeta, un gesto pequeño que cambió mi vida. La velada terminó lentamente. Los niños, cargados de juguetes y bolsas de dulces, se marcharon felices. Los invitados abandonaron el salón dejando donaciones generosas. Y yo me quedé sola, en medio de aquel espacio enorme y silencioso. Estaba exhausta, pero sentía algo que no había sentido en meses. Paz. Miré la tarjeta entre mis dedos. Víctor Orlov, presidente de la Fundación Renacimiento. Lo entendí en ese instante. Eso no era un epílogo, era un prólogo. Han pasado 6 meses, y mi vida ya no se parece en nada a lo que fue.
Aquel baile benéfico improvisado se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. Inspirada por el apoyo de Juan, registré una pequeña fundación pública a la que llamé Esperanza. Al principio solo ayudábamos al orfanato Nadezhda, pero la noticia se esparció. La gente empezó a donar, a traer cosas, a ofrecerse como voluntarios. Yo me zambullí en el trabajo como si fuera aire fresco. Por primera vez, el dolor de la traición dejó de ahogarme. No desapareció, claro, pero se volvió una cicatriz, una marca, un recordatorio, no una herida abierta. Juan se convirtió poco a poco en algo más que un mentor. Era un amigo cercano, un compañero, un igual, alguien que no intentaba salvarme, sino acompañarme. Las reuniones de trabajo se fueron transformando en cafés largos, luego en cenas, y en conversaciones que no querías que terminaran nunca. Veía cómo me miraba, veía cómo, sin darme cuenta, mi corazón, ese corazón congelado por la traición, empezaba a descongelarse. Mientras mi vida crecía, la de Santino y Linda se desmoronaba con la misma rapidez con la que había empezado. Lo que ellos llamaban amor no era más que un impulso, un vértigo disfrazado de pasión. Cuando la adrenalina se evaporó, quedó la realidad. Y la realidad no perdona. Santino, para impresionar a Linda, se endeudó hasta el cuello. Alquiló un piso caro, la llenó de regalos. Pero las facturas llegaron, y la magia se fue. Linda, acostumbrada a una vida fácil, no sabía lidiar con problemas reales. No sabía de renuncias, ni de sacrificios, ni de cuentas a final de mes. Lo que al principio fue fuego, se convirtió en humo. Y después, en discusiones, en insultos, en silencios tensos, en exactamente aquello que él buscó evitar cuando huyó de mí. Lo que no imaginaba era que esa espiral solo estaba empezando, y que pronto, muy pronto, alguien iba a pagar por todo lo que había hecho. A veces la vida te devuelve lo que perdiste, pero en una versión tan deteriorada que ni lo reconoces. Me prometiste un cuento de hadas, Andrei, y ahora estamos contando céntimos, gritaba Linda, su voz aguda rompiendo la noche. ¿Y qué creías? ¿Que el dinero crece en los árboles? Respondía él, agotado, con una rabia que ya no sabía hacia quién dirigir. Las peleas se habían vuelto tan frecuentes que los vecinos empezaron a quejarse. Los amigos que al principio celebraban su valentía, ahora evitaban visitarlos. La fachada brillante de su relación, esa que se sostenía sobre la traición, empezó a resquebrajarse dejando a la vista lo que siempre había habido debajo: vacío, egoísmo y una mentira que no podía sostenerse. Una noche, Andrei estaba sentado solo en su piso de alquiler, revisando noticias en Internet, cuando se topó con un artículo en una publicación local. El titular decía: Marisol recibe el premio municipal por su labor social. Se quedó inmóvil. En la foto estaba yo, de pie, en un escenario iluminado, con un vestido elegante y una sonrisa tranquila, y a mi lado, Juan, mirándome como si realmente creyera en mí. Andrei sintió un pinchazo en el pecho, seco y doloroso. No era celos, era peor. Era la comprensión brutal de que había arrojado un tesoro real por perseguir un envoltorio barato. Recordó a la chica llorosa y rota a la que abandonó 6 meses atrás, y la comparó con la mujer segura y luminosa de la foto. Recordó la promesa de una vida juntos, y la comparó con su presente: deudas, discusiones, desengaño. Desde la habitación contigua, Linda gritó: ¿Me vas a dar el dinero para los zapatos o no? Andrei cerró el portátil, y por primera vez, no discutió. Solo se quedó mirando un punto fijo en la pared, repitiéndose una sola frase: ¿qué he hecho? Sacó el móvil, buscó mi número en la lista de contactos, y lo encontró. No me había llamado ni una sola vez en medio año. Le temblaban las manos cuando pulsó llamar. Estaba hablando con Juan sobre el nuevo parque infantil que queríamos construir para el orfanato, cuando el teléfono vibró. Miré la pantalla.
Andrei. Me quedé inmóvil. No contesté por impulso. Contesté porque era necesario cerrar esa puerta para siempre. Sí, respondí con una voz increíblemente serena. Hola, Marisol, soy Andrei. Su voz estaba llena de inseguridad. ¿Podemos vernos, por favor? Necesito hablar contigo. Respiré hondo. Una parte de mí quería colgar. Otra, más madura, más libre. Sabía que era el último capítulo pendiente. Bien, dije con calma. Mañana a las 3, en la cafetería de la Plaza Central. Colgué sin esperar respuesta. Juan arqueó una ceja. ¿Todo bien? Sí, un fantasma del pasado. Necesito hacer un ritual de exorcismo. Respondí con una sonrisa triste. Él lo entendió todo sin más. Al día siguiente llegué puntual a la cafetería. Andrei ya estaba allí, sentado junto a la ventana. Tardé unos segundos en reconocerlo. Del hombre seguro, elegante, encantador. No quedaba nada. Frente a mí estaba alguien cansado, apagado, con ojeras profundas y una mirada nerviosa que se aferraba a mí como un náufrago. Hola, Marisol, gracias por venir, murmuró. Hola, Andrei. No tengo mucho tiempo. ¿Qué querías? Respondí, sin dureza, pero sin fingir amabilidad. Entonces empezó. Un torrente de palabras incoherentes, repentinas, atropelladas, que se había equivocado, que Linda no era lo que imaginó, que se dejó cegar por la pasión, que había cometido el mayor error de su vida. Era un monólogo lleno de autocompasión, y yo escuchaba cómo se escucha llover detrás de una ventana, sin enfado, sin nostalgia, sin amor. Veo noticias sobre ti, continuó, sobre tu fundación. Veo en lo que te has convertido, fuerte, increíble. Soy tan tonto, Marisol. Lo arruiné todo. Quiero recuperarlo. Todavía te amo. Dame una oportunidad, por favor. Solo una oportunidad para arreglarlo todo. Extendió la mano sobre la mesa, buscando la mía. Retiré la mía despacio. Lo miré y lo supe. Ya no sentía nada. Nada excepto una leve tristeza por la persona que fui, por la ingenuidad que perdí, y por él, que aún no entendía que algunas puertas, cuando se cierran, no vuelven a abrirse. A veces la victoria más grande es mirarle a los ojos a quien te rompió y sentir absoluta paz. Cuando Andrei terminó su discurso, ese torpe intento de restaurar un pasado ya muerto, tomé un sorbo de café. Dejé la taza en el plato con un leve clic y lo miré directamente a los ojos. Gracias, Andrei. Frunció el ceño, confundido. ¿Por qué? Respiré despacio. Por haberme abandonado entonces, por haberme traicionado. Él abrió la boca, desorientado, como si no entendiera el idioma que estaba escuchando. No, lo digo en serio. Continué sin apartar la mirada. Tu traición fue la herida más dolorosa de mi vida, pero también la lección más valiosa. Me rompiste el corazón para que pudiera reconstruirlo mucho más fuerte, mucho más auténtico. Me obligaste a mirarme al espejo y descubrir que mi felicidad no puede depender de nadie. Vi cómo su expresión se quebraba poco a poco, como un cristal al que le aparece la primera grieta. Gracias a ti encontré mi vocación. Proseguí. Descubrí lo que me hace verdaderamente feliz. Gracias a ti me convertí en quien soy hoy. Y sonreí suavemente. Me gusta mucho esta mujer. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y derrota. Esperaba lágrimas, gritos, quizá una súplica, pero no un gracias, y menos aún uno tan sereno y tan letal. Entonces, no hay posibilidad, murmuró, como si aún buscara una grieta por donde colarse. No, Andrei, no la hay. Te he perdonado. De verdad, no te guardo rencor, pero en mi nueva vida, la que construí yo misma sobre los escombros de la que tú destruiste, ya no queda sitio para ti. Adiós. Me levanté despacio. Coloqué el dinero del café sobre la mesa y sin mirar atrás salí de la cafetería. Fuera. La luz del mediodía era tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos. Respiré profundamente. Sentí algo tan simple, tan puro, tan inesperado que casi me hizo sonreír. Ligereza.
El último hilo que me unía al pasado se había roto. Al otro lado de la calle, apoyado en una farola, estaba Juan. No preguntó nada. No necesitaba hacerlo. Cuando me acerqué, simplemente tomó mi mano, cálida y firme. Caminamos juntos por la acera, hablando de algo tan sencillo como el color del columpio para el nuevo parque infantil. Azul cielo, verde bosque, amarillo sol. Detalles pequeños, detalles que construyen futuro. Y mientras escuchaba su voz tranquila, mientras sentía su mano entrelazada con la mía, comprendí algo que jamás imaginé que sentiría algún día. Andrei tenía razón en una única cosa. Había destruido algo, pero no me destruyó a mí. Había derribado el frágil castillo de naipes de mi felicidad de niña, para que yo pudiera construir con mis propias manos una fortaleza real. No encontré un sustituto para mi antigua vida. No encontré un nuevo amor para tapar el dolor. Me encontré a mí misma, y aquello sí que era solo el comienzo.